tiempo de asistir el día de hoy. Estamos muy agradecidas y muy emocionadas por esta ponencia. Primero que nada, buenos días. Soy Valeria López, soy la tesorera del club de Guerrilla Políticas UNL y les doy la cordial bienvenida a nuestra primera conferencia en el Congreso Anual titulado El Presente es Feminista, que es un evento organizado por Guerrilla Políticas. Guerrilla Políticas es un espacio conformado por mujeres comprometidas con el desarrollo e instauración de espacios que contribuyen al crecimiento de todas. Como parte de nuestra labor, realizamos actividades que establezcan una plataforma sólida donde todas las personas que forman parte de ella construyen en la comunidad su propio espacio seguro. El Congreso del Presente Feminista cuenta con 4 ejes temáticos: política, feminismo, niñez, salud y deporte. La presente conferencia pertenece al eje de feminismo, donde se pretende que todas las presentes compartan un espacio de aprendizaje dirigido a teorías, cimientos, práctica o formación feminista. Hoy tenemos el grandioso honor de presentar a la Asociación Alternativas Pacíficas con su ponencia Atención a mujeres víctimas de violencia de género. En concreto, nos acompaña Sofía Lozano Snefli, licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey, UDEM, y maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxco, sede de México. Ha trabajado en el sector social y público, enfocada en cuestiones de igualdad de género y derecho de las mujeres, en la Comisión Estatal Electoral como analista de género y analista de la consejera electoral Miriam Hinojosa Dieck. Se encargó de la operación de proyectos y acuerdos de la Comisión de Igualdad de Género, de dar seguimiento al Observatorio de la Participación Política de las Mujeres y coeditar el primer protocolo para abordar casos de violencia política en razón de género en Nuevo León. Posteriormente, se desempeñó como coordinadora de Impulso Violeta, la cual es una estrategia impulsada por la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de Nuevo León en colaboración con Alternativas Pacíficas AC, cuyo objetivo principal es facilitar la coordinación y articulación de actores sociales para impulsar y consolidar las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra todas las mujeres de Nuevo León. Actualmente colabora en Alternativas Pacíficas AC como encargada del área de vinculación e incidencia en política y es coordinadora del proyecto hacia un nuevo entendimiento del feminicidio, detectando y previniendo la violencia feminicida en Nuevo León, implementado por Data Cívica y financiado por USAID. Además, es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Sin más que agregar, por el momento les extiendo una invitación para mantener una actitud de respeto y tolerancia durante toda la sesión. Cualquier falta de respeto hacia la ponente o a las participantes es motivo de expulsión. Mantengamos un espacio seguro. Les cedo la palabra ahora a nuestra compañera Sofía Lozano. Muchísimas gracias. Gracias. Pues hola a todas. Gracias por invitarnos a Alternativas Pacíficas. Estamos súper contentas de poder participar en este evento y con este pues título tan importante, ¿no? Del presente es feminista. Siempre decimos que el futuro será feminista, pero ya lo estamos haciendo y entonces pues no, estamos más que felices de poder estar acá. Igual, antes de entrar así en lo que les quiero compartir, platicarles brevemente sobre qué es Alternativas Pacíficas por si alguien no nos conoce. Somos una organización de la sociedad civil que fue fundada en 1996 con la intención de poder acompañar, atender y proteger a mujeres que estaban sufriendo una situación de violencia, sobre todo en sus hogares, ¿no? Y bueno, la organización fundó en ese entonces un primer centro de refugio para víctimas y este pues fue como referente a nivel nacional porque fue el primero con características de atención multidisciplinaria, con una visión integral y a partir de ahí, bueno, nuestro modelo sirvió como una referencia a nivel nacional de cómo operar los centros de refugio en todo el país. Actualmente pues Alternativas Pacíficas tiene 2 refugios, tiene 6 unidades de atención que se llaman Puertas Violeta y tenemos una línea de emergencia que operan 24/7 estas 3 formas de trabajar y lo que ofrecemos pues son
servicios de atención y protección, como es la terapia psicológica para mujeres, pero también para los hijos e hijas de aquellas que sean madres. También ofrecemos asesoría y representación legal en procesos penales y también en civiles y familiares. Y bueno, también toda una gestión de servicios médicos, de necesidades que las mujeres tenemos y que vamos identificando en este acompañamiento desde una perspectiva integral, ¿no? Entonces, las trabajadoras sociales también forman parte importante de nuestro equipo y también hay enfermeras que son las encargadas de revisar cómo está nuestro estado de salud, porque como sabremos, y digo como sabemos, la violencia termina afectando todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y bueno, ahora sí decirles que Alternativas es un espacio seguro, que cuentan con nosotros 24/7 y que no importa las veces que quieran acudir o pedir ayuda o sea necesario regresar, siempre las puertas están abiertas para todas. Y ahora sí, en este espacio pues quería compartirles como que qué hemos aprendido, qué han aprendido las compañeras en estos 25 años de trabajo en el acompañamiento, la atención y protección a mujeres, niñas y adolescentes. Finalmente son muchos aprendizajes y habrá cosas que se quedarán fuera, pero intenté poner aquí las 10, digamos, lecciones más importantes o cosas más importantes que hemos logrado aprender. Primero, partamos de un hecho que el factor de riesgo de ser mujeres. O sea, todas las mujeres, sin importar nuestra edad, nuestro estado civil, el nivel de estudios, el municipio en el que vivamos o el país o la ciudad en la que vivamos, podemos ser víctimas de violencia, sin importar el municipio de procedencia u ocupación que tengamos. ¿Y esto por qué? Porque finalmente sabemos que la violencia contra las mujeres es un problema de discriminación y desigualdad en razón de género y es resultado del poder que está asociado a la masculinidad y de ese valor que se le da a los hombres y a lo masculino en la sociedad respecto a lo femenino o a las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, nosotras hemos atendido una diversidad de mujeres y sí es importante decir que si hacemos un análisis a lo mejor de interseccionalidad, pues nos daremos cuenta o confirmaremos que sí hay condiciones y que sí hay desigualdades sistémicas que atraviesan a las mujeres y pueden convertirse en un mayor pues vulnerabilidad o un mayor riesgo u obstáculo para romper el ciclo. Pero lamentablemente en una sociedad patriarcal como la que todavía vivimos, el hecho de ser mujeres es el factor de riesgo a vivir alguna forma de violencia, ¿no? En cualquier espacio. La segunda es pues que la violencia tiene muchos efectos, o sea, como que sabemos que hay personas que tienden mucho a juzgar y a no entender la complejidad que implica estar viviendo una situación de violencia. O sea, finalmente la violencia nos afecta en nuestra salud, en nuestro bienestar psicológico, en nuestras emociones, en la forma en la que nos relacionamos con otras personas, o sea, en estas relaciones afectivas, pero también tiene efectos físicos, efectos de salud, afecta nuestra salud reproductiva, afecta la forma en la que podamos vivir y disfrutar o gozar de nuestra sexualidad, afecta la forma en la que nos relacionamos. O sea, finalmente la violencia impacta demasiadas áreas de nuestras vidas y obviamente esta suma de consecuencias o de efectos negativos hace que cuando estamos sufriendo una situación de violencia sea mucho más difícil para nosotros o poder romperla, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos bloqueadas, obstaculizadas, enganchadas, es porque la violencia transforma nuestra forma de pensar, de sentir, de comportarnos, ¿no? No sé si han escuchado esta parte de la indefensión aprendida, o sea, como de no ver alternativas para poder salir adelante o cambiar la situación en la que estoy viviendo, porque todo me indica que no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí les quise poner como toda la lista de cosas, de efectos que la violencia tiene en nosotras. Y obviamente sé que no alcanzan a leerlo, pero era el punto poder visibilizar como la cantidad de efectos negativos que la violencia tiene en nosotras. Desde no poder dormir bien, desde abortos espontáneos, obviamente por la situación tan fuerte de violencia a lo mejor física o el malestar que se está viviendo, el tener problemas para solucionar problemas básicos en nuestra autoestima, o sea, un montón de cosas que podríamos
hablar y desglosar cómo nos afecta en diferentes formas y cómo a cada una también nos afecta de forma distinta, ¿no? Pero bueno, este era como el punto, poder visibilizar eso y también decirles que atender la violencia por eso es muy caro. O sea, cuando yo estoy sufriendo una situación y quiero salir adelante o quiero salir adelante, por decirlo de alguna forma, o quiero romper el ciclo, pues es muy caro porque requiere acompañamiento psicológico. Muchas mujeres que viven violencia también tienen trastornos psiquiátricos, entonces requiere también tomar ciertos medicamentos a veces, pero también requiere pues revisar mi estado de salud porque quizás la violencia físico-sexual que sufrí fue muy fuerte, o a veces también es común que las mujeres que sufren violencia descuidemos nuestro estado de salud en general. Entonces muchas veces hay años sin haber ido a una consulta de ginecología, digamos, o sea, un montón de serie de cosas que hay que atender cuando queremos resolver la violencia, ¿no? Entonces nosotras hicimos un estimado y creemos que más o menos son como 160,000 pesos, así bajita la mano, lo que le costaría a una mujer poder lidiar o atender toda la problemática, desde contar abogados, terapias psicológicas, traslados, esto, y sin contar el tiempo, que es lo más, yo creo que importante y difícil de poder medir. Y por eso, como tiene tantos efectos, pues también es que es necesario que sea un abordaje integral que revise todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Una tercera lección es que hay que dejar de llamarnos víctimas para reconocernos también como sobrevivientes. Muchas de las mujeres más bien necesitan ser escuchadas y validadas y reconocerles que lo que han sufrido pues no es su culpa, no es su responsabilidad, que es normal tener miedo y que en efecto aquellas cosas que no le parecían bien o que creíamos que eran actitudes violentas sí son violencia. Entonces hay un acompañamiento clave en el que tenemos que ayudarlas a reconocer y a nombrar las violencias porque están tan normalizadas, tan naturalizadas en nuestra sociedad y en nuestra socialización que a veces no podemos ni siquiera reconocerlas como tal, ¿no? También hay una parte muy importante de reconocer la capacidad que las mujeres han tenido para mantenerse vivas. O sea, finalmente siempre decimos que las mujeres son las expertas de la situación en la que están viviendo. Nosotras podemos acompañarlas y obviamente hay una parte muy importante que es darles herramientas para protegerse mejor o para actuar ante una situación de escalamiento de la violencia, pero ellas finalmente conocen mejor que a nadie a quien las ha violentado, sobre todo cuando hablamos de violencia en el ámbito familiar o violencia de pareja. ¿Por qué? Porque ellas han logrado mantenerse vivas en esta situación tan terrible, ¿no? Entonces, finalmente, ellas saben cómo actuar y a veces cosas que nosotras desde una perspectiva o desde afuera podríamos juzgar, por ejemplo, como cuando una mujer llama a la policía y luego llega la patrulla y le dice, no, no pasó nada. Y la gente tiende mucho a juzgar de que, ay, pues es que por qué se arreglaron o por qué no le dijo nada. Finalmente ella sabe que esa estrategia quizás es la más útil para evitar un escalamiento de la violencia o una reacción agresiva de la pareja al ver a la policía, ¿no? Entonces, o sea, ellas finalmente son las expertas y todo lo que han hecho o hacen todo el tiempo que aguantan en relaciones violentas es con el único fin de poder sobrevivir, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante de dejar de llamarles víctimas y reconocerlas como sobrevivientes cuando llegan con nosotras y acompañarlas en esto de reactivar sus recursos personales, porque nosotras decimos, no es que nosotras las empoderemos, porque sabemos que ni siquiera el empoderamiento es eso, no es algo que alguien más te da, sino que finalmente nosotras reconocemos que las mujeres que llegan con nosotras tienen muchos recursos personales que están ahí, pero por la violencia han sido invisibilizados o han sido oprimidos o no sé cómo decirlo, y es nada más de recordarles cómo eras tú antes de vivir estas violencias, qué cosas dejaste inconclusas antes de vivir esta violencia, qué actitudes tenías antes de vivir estas violencias, ¿no? Y entonces ahí la parte fundamental de nosotras es acompañarlas a reencontrarse y a reconocerse con ellas mismas y a ayudarlas a hacer este plan de seguridad, a identificar los riesgos y a tener una red de apoyo. Otra aprendizaje que creo que este es muy compartido por organizaciones de la sociedad civil es que la violencia no es lineal, sino es cíclica. O sea, es común que las diferentes formas de violencia, física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, se relacionen entre sí,
y confluyen o se van alternando, y entonces esto hace que sea prácticamente imposible concebir como los actos de violencia puros sin implicación emocional. O sea, no se mezclan con, con todo, no es que sí, o sea, como la violencia no es que todo el tiempo ocurra, como esta idea del violentómetro, que quizás nos ha dificultado entender la complejidad de cómo funciona la violencia, de que un día me gritan, otro día me pueden meter una bofetada, un tercer día me pueden patear y luego me amenazan de muerte. O sea, comúnmente, como nosotras hemos visto que la violencia funciona, sobre todo en la pareja o en el ámbito familiar, es que hay episodios de violencia, pero luego hay episodios de reconciliación, de arrepentimiento de quien ejerce estas violencias, y luego vuelve a haber una fase de tensión hasta que vuelve a estallar la violencia. Y puede haber episodios de mucha violencia física, pero también puede haber usuarias que vengan con nosotras y que solo han vivido violencia psicológica, pero es una violencia psicológica muy grave. ¿Por qué? Porque ha habido amenazas de muerte, porque ha habido mucho control, porque ha habido muchas cosas que son factores de riesgo alto, aunque a lo mejor en esta idea de que lo más fuerte es la violencia física no se empata, ¿no? Entonces creo que a veces entender la violencia como un ciclo más que como una línea, o sea, como algo lineal, nos permite entender pues justo la complejidad de la coexistencia del abuso y de las agresiones con estos comportamientos que a veces podrían ser como amorosos, o que en el tema del acoso luego es como el coqueteo tradicional, o no sé cómo decirle, ¿no? Entonces creo que esto también ha sido algo que hemos ido aprendiendo, y que quizás sea un buen momento para replantearnos la lectura de, pues de la herramienta del violentómetro, que es muy útil para ciertas cosas, pero que a lo mejor no permite entender las complejidades de la violencia. Ay, aquí está, perdón. La quinta lección quizás es que es importante reconocer a las feministas y a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres y de feministas, porque han sido clave para que exista una agenda pública y una agenda política en materia de género. Son las mujeres feministas y estas organizaciones quienes han logrado visibilizar que lo personal es político, y evidenciar que las violencias que vivimos merecen una respuesta pública, y que vivir libres de violencia es un derecho que nosotras tenemos y que el Estado debería garantizarnos, ¿no? Y esto lo podemos ver en todo, o sea, tanto a nivel internacional como nacional como local, siempre son o siempre hemos sido las mujeres quienes hemos estado ahí dando ese primer paso, o sea, que se reconociera las diferentes formas de violencia, que se nombrara las violencias como un problema público, que se hicieran los primeros espacios seguros como refugios para mujeres, y luego se da una incorporación de muchas mujeres feministas al espacio público para transformar también desde ahí las instituciones y las leyes y tal. Y el caso de Nuevo León no es distinto. Ustedes, digo, ahora que hay una exposición en el museo, podrán conocer a muchas feministas locales, pero es una realidad que siempre hay que reconocer que muchos de los avances y de mucho del marco jurídico siempre ha sido impulsado por estas redes de mujeres y de organizaciones. Otra cosa que hemos aprendido pues es que se requiere una perspectiva multiagencial y un abordaje integral cuando estamos atendiendo, intentando prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Porque por lo mismo que ya platicábamos de que la violencia es una problemática súper compleja, y por tanto se requiere la coordinación de actores, pero también de sectores, y de brindar servicios multidisciplinarios. O sea, el sistema de salud tiene que ser parte, pero el sistema de justicia también, pero estos institutos de las mujeres que garantizan que la política pública se transversalice con una perspectiva de género, que existan presupuestos con perspectiva de género, pero también que la policía sea un primer respondiente y que sea capaz de atender a una víctima con perspectiva de género, y que sepa a qué espacio seguro llevarla. O sea, finalmente necesitamos que todos los actores y todas las agencias gubernamentales, pero también las universidades, pero también las organizaciones,
sean parte de la solución a la violencia contra las mujeres. Nuestra apuesta desde Alternativas Pacíficas pues son las Puertas Violeta, que son estas unidades de atención multiagencial en las que trabajamos en corresponsabilidad con los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras ponemos a un equipo de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, enfermeras que trabajan 24/7 para atender a las víctimas. Pero para que las mujeres puedan llegar a una puerta violeta, pues se requiere que la policía que está en rondines y está en las colonias, cuando identifica a una mujer que está sufriendo violencia, la traslade inmediatamente a puerta violeta. Que cuando el Instituto de las Mujeres Municipal está en contacto con una mujer porque se acercó ahí a pedir ayuda, pueda trasladarle una puerta violeta para recibir la atención integral. Que cuando el DIF se entera que en una casa están sufriendo violencia y que hay niños y niñas, pero también hay una mujer que es víctima de violencia de género, puedan trasladarlas a puerta violeta y a partir de ahí coordinarnos todos. Coordinarnos en cosas muy básicas como, oye, pues hay una mujer que es de madrugada, no tengo a dónde llevarla, pues puerta violeta en la madrugada. Oye, pero quiere denunciar, perfecto, en puerta violeta la acompañamos a hacer esa denuncia virtual. O, oye, pues es que hay una usuaria, pero está muy lastimada. Bueno, la llevan a puerta violeta y de ahí nos vamos juntos al hospital hasta que se atienda lo primero, que es la salud. O, bueno, ¿qué pasó con estos niños y niñas que también están viviendo violencia al interior de la familia? Bueno, vamos a garantizar que el DIF pueda atender a veces a los niños y a las niñas, pero también que en puerta violeta esté la mujer y también los hijos e hijas, y ella lo desea así, ¿no? O sea, como organizarnos muy claramente en que la ruta debe ser muy clara y que siempre debe ir al centro las necesidades de las mujeres. Entonces, esa es la apuesta de Alternativas Pacíficas, de trabajar en conjunto con los municipios para poder ir identificando cómo responder mejor. Entonces, en Puerta Violeta hacemos revisiones de casos todas las semanas o cada 15 días y nos damos cuenta, bueno, y en esta colonia ha habido mucha incidencia y entonces a lo mejor el Instituto de las Mujeres dice, pues voy a hacer aquí una intervención comunitaria para trabajar el tema, ¿no? Y de esta forma, entonces, cada quien desde su nivel de actuación, digamos, o desde su expertise, puede empezar a contribuir a la erradicación y la atención de las violencias. La séptima aprendizaje es que hay que buscar la justicia en un contexto de seguridad. De sororidad, perdónenme. ¿Por qué? Porque finalmente el sistema de justicia sigue siendo patriarcal y sobre todo el derecho penal ha sido construido desde una mirada androcéntrica, como lo dice Alda Facio, y hay todavía grandes oportunidades cuando vamos a acceder a la justicia para que sea un acceso con perspectiva de género. Finalmente, nosotras desde nuestro equipo legal hemos identificado que aún falta mucho para garantizar que esta actuación de las y los servidores públicos sea empática y con perspectiva de género. Muchas veces en el proceso de denuncia, aún las mujeres se sienten juzgadas, son revictimizadas a través de esta descalificación, el descrédito y la falta de empatía sobre las violencias que están sufriendo. Y nos hemos dado cuenta que cuando vamos acompañadas, o sea, cuando no es una mujer que enfrenta sola, sino que va con una asesora y representante legal de Alternativas Pacíficas, pues los procesos son más fáciles y menos dolorosos, digamos, en el sentido de que hay alguien que te está acompañando y que conoce cómo funciona el sistema, que muchas veces puede ser muy burocrático y que es muy tardado, pero hay alguien que te puede ir informando de cómo se va a ir desarrollando cada etapa. Sabemos que muchas de nosotras, y no tendríamos por qué saberlo tampoco, no sabemos con exactitud cómo funciona un proceso de denuncia hasta llegar, digamos, a una sentencia. Entonces, para eso hay alguien que te puede acompañar todo el tiempo y te puede ir explicando y que conozcas tus derechos y que conozcas cómo funciona el sistema para poder estar mejor informada y preparada. Y finalmente, el buscar justicia, pues también nosotros vemos que es clave contar con un proceso psicológico que se dé de forma paralela al llevar procesos en materia penal. ¿Y por qué? Porque muchas veces la primera indicación o lo que nos pide el Estado es hay que ir a denunciar. Y está bien, hay que ir a denunciar, pero
quizás hay que ver cuándo es el momento más ideal para hacer la denuncia. Habrá cuestiones como violencia sexual, que lo mejor es hacerlo inmediatamente, pero habrá momentos en los que a lo mejor este día no estoy preparada porque estoy rebasada, estoy en una crisis emocional y requiero primero una intervención en crisis, y requiero poder bajar esa emoción, y requiero poder identificar cuáles van a ser las opciones, las consecuencias de yo tomar una decisión al enfrentarme al sistema de justicia y poner una denuncia, por ejemplo. Entonces, lo más importante es que en todo este proceso, que suele ser muy tardado, que toma meses, pues que podamos ir trabajando también, porque va a haber probablemente mucha frustración, ideas de querer desistir en el proceso penal, y entonces cuando vamos siendo acompañadas con una labor terapéutica, pues hemos visto que los procesos son más exitosos, porque estamos mucho más seguras de sí querer hacerlo, y de que estamos seguras de que eso es lo que estábamos buscando, y de que esa forma de justicia nos va a servir para nuestro proceso personal, ¿no? Entonces, ahí platicarles un ejemplo muy rápido. Acompañamos a 2 víctimas de tentativa de feminicidio el año pasado, y ya llegar a esta última fase, como esta audiencia final, una de las mujeres no quiso el acompañamiento psicológico nunca. Entonces, cuando fue esta audiencia, pues fue muy difícil para ella como expresarse y poder mantener el por qué quería que fueran juzgado este tema de esa tentativa de feminicidio, que su vida estuvo en riesgo. Pero a la par, la otra usuaria que sí recibió este acompañamiento, cuando llegó el momento de ella hablar pues ante el juzgado, digamos, o el juez, ella sí fue muy clara y señaló: si a mí me pasa algo, esto es responsabilidad de ustedes, porque yo fui víctima de una tentativa de feminicidio, mi pareja intentó asesinarme, y si él no recibe la pena por la que se está considerando, pues probablemente yo voy a correr el riesgo de ser asesinada, ¿no? Y entonces la preparación y el acompañamiento psicológico hizo que ella llegara mucho más fuerte a ese del juicio, y que se lograra esa sentencia. Y obviamente aquí podremos tener luego una discusión de que si el derecho penal es la respuesta para la violencia, y quizás podemos decir que no, y que el punitivismo no sabemos a qué nos va a llevar, pero en ese momento, para ella, para su proceso personal, obtener esa sentencia de tentativa de feminicidio fue para ella un factor que le permitió vivir en paz y más tranquila en este momento en el que él está en prisión, digamos, ¿no? Entonces, creemos que sí es para nosotras mucho más claro y evidente que los procesos son más exitosos en materia penal cuando vamos juntas y cuando podemos hacer un abordaje integral del proceso en el que estamos atravesando, ¿no? Y no sé si es una lección o si es más una duda, pero ¿quién atiende a los agresores? Creo o sabemos muchas que todas las políticas, por lo general, y los esfuerzos están muy focalizados en las víctimas. Y eso no quiere decir que esté mal, o sea, es necesario y se requiere más presupuesto, sobre todo en la atención a las mujeres, ¿no? Y nosotras trabajamos justo en la atención a las mujeres. Pero pues sí, nosotras podemos darle a las mujeres planes de seguridad, hacer planes de vida libre de violencia, podemos darles mil y una alternativas, pero ¿quién está atendiendo a estas personas que son las que están ejerciendo la violencia y que siguen reproduciendo estas formas de desigualdad y discriminación que terminan incluso en feminicidios? Entonces, es importante que también voltemos a ver desde la política pública la atención a estas personas que ejercen las violencias. ¿Por qué? Porque los refugios, la gente también puede emitir muchas críticas, pero los refugios sí salvan vidas. Los refugios hacemos un trabajo muy puntual, muy intenso con las mujeres y sus familias, y el cambio que logras ver en ellas es increíble, y pues sí salvan vidas, porque mujeres que han sido amenazadas de muerte o que no tienen redes de apoyo finalmente pueden resguardarse y protegerse en estos espacios temporalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy en un refugio? Y claro que es muy frustrante saber que yo estoy encerrada poniendo una pausa en mi vida mientras las personas que ejercen la violencia están afuera viviendo tranquilamente sin recibir un acompañamiento terapéutico, sin empezar a trabajar en esta reeducación masculina,
sin respetar a veces órdenes de protección, que son o medidas de protección, que a veces es la causa por la que una mujer tiene que llegar a un refugio, porque tenía una orden de restricción que nunca fue cumplida, un agresor que violentó constantemente estas órdenes o medidas. Entonces, creo que hay una deuda ahí pendiente del Estado en garantizarnos que alguien también esté trabajando con estas personas que ejercen violencias. Y hay buenas prácticas como lo que hace Supera, como lo que hace Armando en el CESADE, como estas colectivas que han ido surgiendo, pero creo que los esfuerzos todavía son muy aislados y que sobre todo si para el tema de violencia contra las mujeres el presupuesto es muy poco, imagínense para este tema. O sea, todavía nos falta muchísimo y no va a haber de otra más que desde las infancias empezar a replantearnos y cuestionarnos la forma en la que nos relacionamos como sociedad para poder ir cambiando esta cultura tan patriarcal que en la que hemos crecido y estamos viviendo, ¿no? Y algo más positivo ahora es que hemos aprendido es que las redes de mujeres salvan vidas. Definitivamente estamos convencidas que el acompañamiento que podemos hacer entre mujeres, y no solo digo desde la organización, sino con nuestras amigas, con nuestras hermanas, primas, conocidas, vecinas, pueden representar la oportunidad de salvar y cambiar una vida a nunca poder romper el ciclo. Porque muchas veces aquí han llegado mujeres con nosotras que no es a lo mejor un familiar quien las acompaña o quien las ha rescatado, sino es una vecina. Entonces, como poder identificar quiénes son nuestras redes de apoyo y que no sea solo una amiga a la que le hablas en una situación de emergencia, sino tener identificada, oye, estas 5 personas yo sé que van a estar ahí para mí siempre, puede hacer una diferencia al estar viviendo una situación de emergencia o de riesgo. Y digo, no ponerle la carga a una sola persona porque ¿qué hacemos si esa persona está dormida, está en una emergencia, está en un trabajo, lo que sea? Entonces, poder identificar a estas mujeres que pueden ser tu red de apoyo puede ser la diferencia clave en una situación de escalamiento de la violencia, de riesgo. Y realmente, no sé, incluso este acompañamiento colectivo que se hace a lo mejor en las marchas o cuando alguien intenta agredir a alguien en el transporte público y salimos las mujeres a acompañarnos. O sea, estas redes en verdad tienen el poder transformador de salvar vidas y de hacer una diferencia cuando estamos en contextos de violencias. Entonces creo que es algo súper poderoso y que muchas veces a lo mejor no reconocemos o se nos olvida, pero realmente nosotros creemos que esto es como clave, ¿no? Y es una frase que todos los días nos decimos, que estas redes pues nos salvan y nos cambian la vida. Y ya para cerrar y compartirles la última lección es que romper el ciclo de la violencia es posible. Y lo decimos porque todos los días lo vemos, o sea, no es que queramos acá plantear un escenario utópico, sino que más bien en verdad todos los días vemos que es posible poder volver a empezar y desnaturalizar las violencias y nombrarlas y reconocerlas y poner alto. No quiere decir que con una intervención psicológica de alternativas vas a romper el ciclo de la violencia, pero sí quiere decir que vas a estar mucho más preparada para poder identificar, nombrar y poner altos, porque vas a estar mucho más preparada para actuar en una situación de riesgo. Y que quiere decir que no importa cuántas veces nos tardemos en reconocer las violencias o en decidir hacer un cambio a lo mejor total, Alternativas Pacíficas siempre va a estar abierta la puerta para acompañarnos, ¿no? Y aquí les puse el testimonio de una usuaria que dice que el acompañamiento pues le sirvió a ella para poder ver la vida de forma distinta, ¿no? Y que ahora puedo ir y sé que puedo salir adelante y ahora me la creo que sí puedo. Es común que las mujeres regresen, que interrumpan a veces procesos, que inician una terapia psicológica y llevan 6 sesiones y de repente ya no vienen. Pero luego viene y te das cuenta que no es la misma mujer que llegó esa primera vez. ¿Por qué? Porque ahora se da cuenta inmediatamente, oye, es que identifiqué que había una actitud de control en mi pareja y entonces me di cuenta que estaba volviendo a caer en este ciclo de violencia. Y entonces por eso estoy acá, porque no quiero permitir que esto pase. Y entonces eso ya es un cambio
súper importante en la forma en la que nos relacionamos con otras personas y con nuestras parejas, ¿no? También romper el ciclo de la violencia es posible porque no es una afirmación que todas las niñas van a ser las siguientes víctimas y que todos los niños van a seguir siendo los agresores en el futuro. O sea, realmente el trabajo que hacemos en los refugios para nosotros deja muy claro que es posible aprender a relacionarnos de formas distintas, de enseñar a los niños y a las niñas que hay educación de forma distinta desde esta mirada de educación para la paz, que buscamos relaciones en condiciones de igualdad, en ambientes democráticos y que todas y todos podemos, pues finalmente, implementar un plan de vida libre de violencia, que ese es como el producto o lo más importante que buscamos aquí en Alternativas. O sea, toda mujer que pisa la organización, nuestra meta es que logre hacer un plan de vida libre de violencias. Obviamente, romper el ciclo, como decíamos, es distinto para cada una, ¿no? Y conlleva diferentes cosas, pero es posible. Lo que sí es importante decir es que hay casos, por ejemplo, de mujeres que estaban en tal riesgo y que el agresor era una persona muy poderosa, que quizás esta mujer tuvo que abandonar su vida en México para irse a otro país, porque no había forma en que ella pudiera obtener esa tranquilidad o poder estar en paz en el territorio nacional, ¿no? Pero bueno, ahora son mujeres con las que hemos mantenido contacto y nos cuentan a 20 años de haber estado con nosotras en un refugio, pues que su vida ha sido distinto y que entrar en alternativas le permitió reencontrarse con sí misma y permitió que sus hijos e hijas desaprendieran esas conductas violentas que aprendemos en la socialización familiar muchas veces y que ahora están en otra realidad y en otra posición totalmente a la que estaban cuando llegaron con nosotras, ¿no? Entonces, creo que ver el trabajo que se hace en los refugios, al menos para mí, es muy esperanzador, y también el de las puertas violetas, simplemente que el de refugio es mucho más intenso y es de verse todos los días, pero es muy positivo o muy esperanzador ver cómo cambian incluso las relaciones entre madre, hijas e hijos. O sea, finalmente la violencia, esto que decíamos, daña tanto las relaciones interpersonales y la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que nos relacionamos, que a veces también daña esos lazos familiares, ¿no? Y en el refugio pues también nos concentramos justo en eso, en cómo poder aprender a comunicarnos sin violencia, cómo poner límites sin violencia, cómo asumir el rol que me toca y yo como hija a lo mejor no tengo que ser la responsable de mis hermanos y hermanas, pero cómo sí puedo relacionarme más sanamente con mi mamá y con mis hermanos y hermanas, ¿no? Entonces creo que, pues sí, quería dejarnos en este aspecto positivo de que es posible, perdón, romper el ciclo de la violencia y, y que habemos, creo que muchas mujeres y muchas organizaciones que podemos ser acompañantes para ayudarnos a llegar y que cada quien tiene su tiempo y hay que respetar que todas somos diferentes, que todas tenemos necesidades distintas, pero que todas podemos encontrar en otra compañera una aliada para poder romper el ciclo de la violencia. Y bueno, hasta acá la dejaría yo. Y ahora sí, pues no sé qué siga. Muchísimas gracias. Fue una ponencia súper bonita y tenemos muchas preguntas. A continuación vamos a dar un espacio de 10-15 minutos para preguntas y respuestas. No sé si las quieren ir poniendo por el chat. Me voy a ir fijando también si alguien tiene alguna pregunta por Facebook, que nos la vaya dejando por los comentarios. Si quieren, puedo hacer una pregunta de las que personalmente tengo, para que se vayan animando ustedes también a hacer preguntas, no hay problema. Me gustaría preguntar, primero que nada, ¿cómo podemos apoyar a las mujeres cercanas a nosotras que están en un ambiente de violencia? Porque a veces es un poco difícil estar como, no sé, quizás diciéndole, está sufriendo violencia o haciéndole notar que está en un ambiente de violencia y pues muchas veces cuando lo tenemos tan normalizado, interiorizado, no lo aceptamos o no lo vemos. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a las mujeres cercanas a nosotras en ese tipo de aspectos? Sí, yo siento que esa es de las preguntas más comunes que hasta a veces yo misma me hago. Oye,
pero ¿qué hago si a veces veo violencia? O sea, me ha tocado que vas en el coche o no sé, y ves a una pareja que se está como que está forcejeando a su pareja y como dices, ¿cómo puedo acercarme? O sea, ¿qué puedo hacer? Y todavía más esta parte que planteas de las mujeres que son cercanas a nosotras, porque obviamente sí, como ya mencionabas bien, nos cuesta mucho a veces identificar o nombrar esas violencias. Y creo que siempre para nosotras, o la recomendación que les podríamos hacer es siempre que sepan que ustedes están ahí, o sea, no en el plan de, oye, ya sé que te hizo esto, o sea, como desde la autoridad o desde el juicio decir estás viviendo violencia y déjame te ayudo a reconocerla, o sea, sino más bien el decir, oye, si necesitas algo, estoy aquí, cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo, o sea, muchas veces como el ser más este espacio de escucha, de contención y de acompañamiento, pero no de recomendaciones de, pues es que deberías de cortar o es que, ¿por qué permites que te haga esto? O sea, finalmente, cuando las víctimas se acercan, no están buscando que tú les digas qué hacer, ¿no? Sino más bien están buscando a lo mejor esa contención y esa necesidad de ser escuchadas y validadas, que los que están sufriendo, o sea, está bien que se sientan mal con esa situación, ¿no? Entonces creo que esta parte de sí poder estar muy presentes y de decir estoy aquí, pero sin que sea muy invasivo, o sea, sin que se sienta así como, oye, ya te vimos y estamos esperando que hagas algo. Muchas veces también lo que pasa es que luego las mismas familias, o sea, que a lo mejor pensamos que es nuestra primera red de apoyo, son quienes más rápido se cansan de, pues, de acompañar a las mujeres. ¿Por qué? Porque es otra vez regresó, ay, pues, ¿para qué regresó con él? O ¿por qué no cortó? O lo que sea. Entonces creo que nosotras tener esta perspectiva de, probablemente así va a ser, o sea, muchas veces cuando una mujer llega a pedir ayuda a alternativas pacíficas, no es la primera vez que vive violencia. Muchas tienen años viviendo violencia y muchas llegan en actos o en hechos, en picos de violencia muy graves, pero han vivido violencia toda su relación, por ejemplo. Entonces creo que es como muy clave no emitir juicios, o sea, no necesitan que les estemos diciendo, ay, otra vez, ¿por qué lo hiciste? No, o sea, sino más bien sí ser este apoyo y esta red empática, este apoyo y red sorora que va a estar siempre y obviamente cuando se considere a lo mejor más prudente, no en una primera intervención de, oye, aquí está el teléfono de una organización para que vayas y pidas ayuda, sino más bien en un momento que se dé y que sea menos invasivo, acercar los espacios seguros en los que pueden pedir ayuda. Creo que hay algo súper poderoso y que ya con esto voy a cerrar porque ya me extendí mil, que muchas veces creemos que somos las únicas que estamos en esta situación. Y hay algo que una autora española que se llama Cristina Fallarás dice, que es como los testimonios funcionan como un mecanismo de identificación. Entonces creo que por eso es súper poderoso cuando vemos testimonios en estos tendederos o cuando vemos estos testimonios en redes sociales, nos hacen sentir mucha empatía porque estamos viendo que no somos las únicas que estamos en esta situación. Entonces a lo mejor también ese espacio de estos espacios seguros de mujeres como grupos de autoayuda, grupos de reflexión también funcionan para ir identificando las violencias y a lo mejor es un primer acercamiento a reconocerlas para después empezar un proceso a lo mejor más personal y no tan colectivo. Ok, sí, creo que sí, definitivamente son consejos que deberíamos aplicar todas y pues recalcarnos más que nada el no emitir juicios, porque quizás se nos hace muy fácil como juzgar a las mujeres como una respuesta innata de lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, pero sí considero muy importante el recalcar que no debemos emitir juicios porque cuando tenemos la violencia tan normalizada es muy difícil desaprender las actitudes. Muchísimas gracias por la respuesta. Fue una respuesta muy completa y que definitivamente vamos a tomar muchísimo en cuenta. Tenemos una pregunta por el chat, la cual es, en su experiencia, ¿qué consideran que es lo más difícil de desaprender conductas de violencia? Sí, pues, ¿qué es lo más difícil? Creo que algo que a lo mejor no sé si es lo más difícil, pero quizás lo más doloroso es como reconocer que has estado viviendo esas violencias y que a lo mejor son personas con las que tú tienes un vínculo afectivo quienes han estado ejerciendo esas violencias. Entonces creo que
como el desaprender esas formas de relacionarnos, creo que suele ser difícil porque estábamos como muy acostumbradas a tomar ciertos, a lo mejor, machismos cotidianos como normales, y ahora hay un reto de, pues ya sé que esto es violencia y que no me hace sentir bien y que de cierta forma, eh, pues está mal, no sé cómo decirlo. Lo que hemos visto, por ejemplo, de lo más difícil en niñas y niños, que es con quienes también trabajamos mucho en los refugios, creo que no sé si es como, pues sí, lo más difícil en el sentido de que requiere como un abordaje integral, o sea, no es nada más que yo te diga ya no le puedes pegar a tu hermana, sino a ver de dónde viene este enojo o esta inseguridad, o oye, pues si toda la vida viste que tu padre le golpeaba a tu mamá, pues probablemente tú lo repitas, ¿no? Pero no significa que no vas a poder cambiar esas formas de relacionarte, ¿no? Entonces, creo que lo más, bueno, no sé qué sería como lo más difícil de desaprenderlas, pues es volver a encontrar nuevas formas de relacionarnos. O sea, por ejemplo, a los niños y a las niñas les cuesta mucho cuando llegan a veces a los refugios demostrar cariño o ser afectivos con sus mamás, incluso, o entre compañeros, como les cuesta mucho incluso compartir juguetes, o sea, hay mucho aislamiento, hay mucha inseguridad. Entonces creo que lo difícil es eso, que es ir trabajando con nuestra asertividad, con nuestra seguridad propia, con aprender que no hay, que es que no hay un riesgo siempre al demostrar el afecto, o sea, como que hay nuevas formas de poder cambiarnos, que las personas que justo deberían de cuidarte y protegerte, pues no siempre lo hacen, pero que hay unas que sí lo van a hacer, ¿no? Entonces es como apostarle un poco también a la confianza de que es posible, sí, cambiar nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que por último tenemos otra pregunta, la cual es un poco más personal. Entendemos, obviamente, si no la quieres responder, este, pero quisiéramos saber si hay alguna situación que te haya marcado personalmente, que hayas vivido en este proceso. A veces vivimos cosas muy difíciles y queríamos saber si ha habido algún aprendizaje de este tipo de situaciones. Sí, o sea, sobre todo en la parte cuando empiezas a trabajar en una organización como Alternativas Pacíficas, pues siempre es como, no que es obligado, pero es recomendado, no, bueno, sí un poco es el deber ser recibir terapia psicológica personal, pero también tenemos contención grupal. Entonces creo que muchas veces como estamos acostumbradas y no en el plan de que no nos importa, sino es común todos los días escuchar casos de violencias muy fuertes, que pues que te apachurran el corazón, que te llenan de rabia, que te hacen querer salir a quemar todo y cambiar el lugar en el que vivimos, ¿no? Pero como que creo que una parte difícil es luego tú también empezar a nombrar esas violencias que vivimos de forma cotidiana. Y creo que justo ayer hablaba de eso con mi terapeuta de, pues oye, hay cosas que tú vives en tu casa que son violencias cotidianas y que no has querido tú nombrar tampoco así. Y sí fue así como, oye, sí, yo todo el tiempo estoy hablando esto y viendo esto y estamos en contacto con las víctimas, ayudándolas a reconocerlas, pero ¿qué pasa cuando no hemos ni reconocido las que a veces nosotras vivimos, no? Entonces creo que esa invitación y esa casi obligación que nos hacen aquí de trabajar también nuestros procesos personales es súper importante, eh, porque nos ayuda a reconocernos. O sea, muchas veces también hay casos que te pueden hacer como que te resuenan mucho, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué me está doliendo tanto este caso de esta usuaria? ¿Qué hay en mí que me recuerda esto, no? O sea, entonces como que finalmente creo que lo doloroso es que todas estamos en esa situación, o sea, todas hemos vivido violencias, aunque sean micro, por ponerle de alguna forma, y es feo darse cuenta, en verdad, de eso, pero también creo que es también
todos los días escuchar estos testimonios de las mujeres, lo que te hace seguir queriendo trabajar para que nuestro derecho a una vida libre de violencias sea como realidad, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia personal, porque sé que muchas veces es muy difícil hablar de ello. Creo que todas hemos estado como en situaciones similares, lamentablemente, porque hay mucha violencia en nuestro país y en nuestra sociedad en general. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos total y completamente agradecidas. Por parte del equipo de Guerrilla Políticas UNL, brindamos un enorme agradecimiento a nuestra conferencista Sofía y a Alternativas Pacíficas AC. Asimismo, se le enviará a su contacto por su increíble participación un reconocimiento firmado por el club. En nuestro congreso el presente es feminista 2021. Recordemos que este es un evento con causa, entonces las invitamos a realizar su donación a la Cruz Rosa ABP de Monterrey. Pueden seguir las instrucciones de la donación por nuestro Instagram o por su Instagram también, de cualquier manera. Y agradecemos a todas por su asistencia y las invitamos a asistir a la siguiente conferencia en punto de las 12, ya en 4 minutos, impartida por Angélica Maldonado, Lucía Rojas y Jessica Samarripa, que hablarán sobre la importancia de las mujeres en la política. Espero que tengan un excelente día.